Damos la bienvenida a todas las personas de Instagram que nos están viendo desde esta plataforma, y también gracias al Eterno por permitirme leer y poder compartir con ustedes la parashá del día de hoy. Avinu Malkeinu, gracias Eterno, toda Rabá, por tu bendición, misericordia, por tu protección para cada uno de nosotros, por permitirnos disfrutar de esta porción, de este alimento espiritual para nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, y que sea tu bendición sobre nuestras vidas, y que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y podamos ejecutarla en nuestra vida. Por los méritos de Mashiach Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Si pueden bajarle un poquito al micrófono y hacer la invitación por los grupos de WhatsApp, por favor. Bueno, hoy me tocó todo hoy. Hoy estoy de todero. Bueno, esta parashá tiene un significado muy especial porque nos habla sobre el inicio de cómo el tabernáculo empieza a ejecutar todas las obras de sacrificio dentro del pueblo de Israel en el desierto. Como lo dice la parashá del día de hoy, y el libro en el desierto, o en el transcurso del desierto, según lo que nos escribió el rabino en el boletín. ¿Cuántos han leído el boletín? Por favor, los que no tengan el correo, en los grupos de WhatsApp se está pasando el boletín, muy interesante. Nos dice en resumen de la parashá del día de hoy, en su primera aliyá, la función de los descendientes de Gersón y de Merari. En la segunda aliyá nos habla sobre el recuento de los hijos de Gersón y Merari. La tercera porción que leímos el día de hoy nos habla sobre la pureza del campamento de Israel y las reglas de los sacrificios. La cuarta porción del día de hoy nos habla sobre leyes sobre sospecha de adulterio, también las leyes de los nazareos y la bendición arónica que el Eterno dio a su pueblo Israel. La quinta aliyá, la quinta porción, la quinta lectura, nos habla sobre los actos de inauguración del Mishkan, las ofrendas de las tribus de Yehudá, de Isahar, Zebulón, Rubén y Shimón o Shimeón. En la sexta aliyá nos habla sobre las ofrendas de Gad, Efraín, Manasé, Benjamín y Dan. Y la séptima aliyá nos habla sobre las ofrendas de Asher y Naftalí, y cómo Moshe escucha la voz del Eterno en el lugar santísimo. Estuvimos leyendo esta porción y me imagino que muchos se acuerdan de la bendición arónica que constantemente hacemos en cada parashá, en cada Shabbat, en cada vez que nos reunimos, como buscamos siempre tener la bendición de la autoridad, en este caso del rabino, con respecto a nosotros y nuestras familias. Los tres temas que habla sobre esta parashá, o que quiero dar a entender en esta parashá, es autoridad, bendición y restauración. Esos son los tres puntos principales que quiero tocar el día de hoy en esta parashá. Primero, autoridad. Diga autoridad. Bendición y restauración.
Para yo poder obtener la bendición, debo reconocer la autoridad. Si yo no reconozco la autoridad, yo no voy a tener la bendición del Eterno. ¿Están conmigo? Entonces, lo primero que debemos hacer es aceptar la autoridad. ¿En qué nos habla la parashá del día de hoy? Bueno, nos habla justamente de Gersón y de Merarí, estas familias levíticas que se iban a encargar del traslado de las cosas del tabernáculo. ¿Están conmigo? Y como en la parashá del día de hoy nos dice que todos iban a estar bajo la supervisión del hijo de Aarón. Y yo quiero hacer un énfasis en esto, porque primero está Moshe, está Aarón y está después Itamar, el hijo de Aarón. Y cómo estas familias tenían que estar bajo la supervisión, no dicha ni por Moshe ni dicho por Aarón, sino por el Eterno mismo. Cómo tenían que estar bajo supervisión, o sea, tenían que estar bajo una autoridad. Para las familias de Gersón y Merarí, poder trasladar las cosas del lugar del tabernáculo del Eterno tiene que haber sido una gran bendición. Y para poder obtener esa gran bendición, tenían que estar sujetos a la autoridad. ¿Están conmigo? Entonces, para yo poder obtener la bendición de Hashem, debo estar sujeto a la autoridad. Si yo no estoy sujeto a la autoridad, yo no voy a obtener la bendición del Eterno. Y eso es un punto muy importante. Hace un tiempo estuvimos dando una charla, una clase que me correspondía a mí los días miércoles sobre lo que es la autoridad. Creo que estuvimos alrededor de casi 4 meses dando este estudio sobre la autoridad. Y lo importante que es la autoridad. Cómo Hashem es la autoridad absoluta. Y la obediencia absoluta es Mashiach. Cuando hay obediencia, hay bendición. Cuando hay desobediencia, hay maldición. Si nosotros somos obedientes, así como Mashiach es obediente, reconociendo quién es la autoridad absoluta, esa autoridad también es traspasada a esa persona. ¿Cómo así? Si usted es alguien que se sujeta a la autoridad, viene una bendición no de hombre solamente, es una bendición divina, es una bendición que viene de lo alto, porque toda autoridad en este mundo terrenal es permitido por Hashem. Y estamos hablando no solamente de la familia, no solamente del lugar donde tú vives, del municipio, de tu trabajo, de tu centro de estudios. Toda autoridad que está por encima de ti ha sido diseñada y designada por el Eterno. ¿Sí? Si nosotros pensamos que la autoridad solamente es cuando nos conviene, estamos muy equivocados. O cuando pensamos que una autoridad que hace algo equivocado no es mi autoridad, estamos equivocados. Porque nosotros debemos sujetarnos a toda autoridad. Yo sé que muchos me están mirando así como... Bueno, justamente los que estuvimos en esa clase, tocamos estos temas a más profundidad. No lo puedo dar a mucha profundidad, pero voy a tratar de hacerlo lo más poco entendible para algunos, para otros más entendible, pero que todos podamos ir por la misma corriente con respecto a este tema. La autoridad es un tema que nos concierne a todos nosotros. Porque si nosotros no entendemos lo que es la autoridad y no nos sujetamos a lo que es la autoridad, nosotros no conocemos al Eterno.
Y es un tema muy álgido y un tema muy que toca el yo de cada persona. Porque qué difícil es para muchos poder sujetarse a una autoridad. Es muy fuerte. Y como había dicho anteriormente, la única forma de que tú tengas autoridad y que esa autoridad fluya lo mejor posible es que tú te sujetes a una autoridad. Si tú eres una persona que se sujeta a una autoridad, empezando por tu hogar, verlo ahorita reflejado en tu hogar. Si tú eres una persona que te sujetas a la autoridad de tu hogar, entonces tienes que despreocuparte que cuando tú ejerzas un puesto de autoridad, las personas se sujeten a ti. Ahora, si tú eres una persona que no te sujetas en tu casa principalmente, como principio, porque es el lugar donde prácticamente el 50% de nuestro tiempo habitamos allí, si no te sujetas a la autoridad, pues déjame decirte que cuando ejerzas un puesto de autoridad, va a haber mucha sublevación delante de ti. ¿Están conmigo? Ahora, no solamente del hogar, el trabajo, el lugar donde estudio, criticar, no, es que este lo está haciendo mal, no, que este no ejerce la autoridad como debe ser. Eso es no sujetarse a la autoridad. No, pero no es creyente, pero es la autoridad. Daniel, vemos a Daniel, ¿se sujetó o no se sujetó a la autoridad? Porque muchos empiezan a decir y a sacar conjeturas, bueno, pero si no es creyente y yo soy creyente y me dice algo que va en contra de mis principios, de lo que yo creo, pues lo primero es sujetarte a la autoridad. ¿Por qué? Porque cuando tú te sujetas a la autoridad, el Eterno toca el corazón de esa persona para que tu fe pueda seguir procediendo en tu vida. Ahora, si tú eres una persona que critica a la autoridad y que no oras por la autoridad, pues vas a estar preso de tu fe en un medio idólatra y no vas a poder ser luz. Cuando tú eres obediente a la autoridad, tú eres luz en ese momento. Y entonces que viene la bendición de Hashem. ¿Sí están conmigo? Ya el tema como que empezó a ser más suave, que empecé a ver sus gestos como más alegres. Sujetarse a una autoridad no es nada fácil. Y déjame decirte que uno de los indicios principales de no sujetarte a la autoridad es la crítica. Y el que no lo está haciendo adecuadamente. El que no lo está haciendo como según tú crees que debas hacerlo. Ese es el primer principio de no sujeción a la autoridad. ¿Por qué? Porque es el principio a la rebelión. Y el príncipe de la rebelión es el Yetzer Hará, el contrario, el Hasatán, el diablo, como muchos le conocen. Yo cada vez que le trato de dar un significado para no herir la susceptibilidad de muchos creyentes, pues lo digo de las distintas formas. Porque si dijera el diablo, van a decir, no, es que el diablo no existe. Porque muchos creyentes tienen su forma de pensar. Pero de que hay una tendencia a lo malo, de que hay una tendencia al mal, de que hay una tendencia a desobedecer el Eterno, lo hay. Y a eso es lo que yo me refiero. Y la persona que tiende a caminar en la línea muy delgada de la crítica al liderazgo es el principio de la rebelión. Y la rebelión, déjeme decirle que viene del contrario, de Hasatán. Y usted tiene dos opciones. Una, o ser obediente al Eterno, o ser obediente a Hasatán.
aunque suene duro y aunque suene drástico. Cuando una persona es rebelde, cuando una persona es crítica a la autoridad, está siendo siervo de Hasatán. Está siendo siervo de el Yetzer Hará, de la tendencia al mal. ¿Por qué? Porque no se está sujetando a la autoridad puesta por Hashem. ¿Sí están conmigo? Ahora, de que las autoridades le van a tener que rendir cuentas al Eterno, las van a tener que rendir cuentas. Porque muchos pensarán, como dice el salmista: Eterno, yo ando en tus caminos, pero mira los impíos cómo prosperan. ¿Cuántos de ustedes han dicho alguna vez: pero mira, este que es un pecador, este que es un loco, que está en puesto de autoridad, mira cómo prospera y mira todo lo que tiene? ¿O no lo han dicho? Amén. Caminar por la delgada línea de la crítica a la autoridad es empezar a que tus pies se empiecen a mojar y a empapar de la rebelión hacia el Eterno. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque eso arrebata la bendición de tu vida. Recuerdo de los temas que está dando la Rebeca sobre las maldiciones que quitan las bendiciones. Pues déjame decirte que el principio de todo es la rebelión contra la autoridad. Porque la autoridad suprema es el Eterno mismo. Él es la autoridad. Su palabra sostiene el universo entero. Su palabra sostiene todo lo que existe hasta el día de hoy. Y podernos acercar al Eterno y entender todas sus profundidades es gracias a la obediencia ¿de quién? Del Mashiach. Y nosotros, siendo juntamente coherederos, podemos entender lo que es la autoridad de Hashem. La autoridad del Eterno, creador de los cielos y la tierra. He visto muchos creyentes que se han decepcionado de congregaciones por culpa de los liderazgos. Me ha tocado hablar con muchos creyentes que se alejan del Eterno por culpa de los liderazgos. Número 1, ¿la culpa es del líder? O número 2, ¿la culpa es de esa persona que no se sujetó al liderazgo? Y es una pregunta que es muy controversial, porque las personas que han salido de esa posición van a defender su posición diciendo: es que el líder, es que el líder, es que el líder. ¿No le suena rebeldía? ¿No le suena rebelión? Nosotros hemos sido llamados para poder llevar las buenas nuevas. Nosotros hemos sido llamados para sujetarnos al Eterno, bendito sea. Pero sujetarnos al Eterno puede resultar muy fácil muchas veces, porque no lo vemos, nadie lo ve y no está en ningún lugar específico. A menos que usted lo quiera ver religiosamente y piense que en el lugar donde se congregan, ahí está Dios. Y Dios no está en otro lugar. ¿No? Eso es una vista religiosa. ¿Es importante reunirse? Por supuesto que es importante reunirse. ¿Por qué? Porque donde hay 2 o 3, el Eterno está en medio de ellos. El Eterno habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero no podemos pensar que tal vez cumplirle o ser obediente al Eterno es algo difícil, como muchos lo pueden pensar. No, en cierto modo es algo fácil. Por eso el Eterno
ha designado autoridades en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ellos representan al Eterno, aunque usted lo quiera ver de otro punto de vista. ¿Por qué? Porque son autoridad. Y cuando usted está obedeciendo, no está obedeciendo a esa persona. Usted está obedeciendo a Hashem. Y cuando usted lo vea desde ese punto de vista, va a ser mucho más fácil sujetarse a la autoridad. Ahora, si usted ve a esa persona y la critica, pues simplemente no está viendo al Eterno. Y muchos estarán preguntándose, pero ese incircunciso, ese loco, esa persona, ¿cómo va a ser Hashem o cómo va a representar al Eterno? ¿Cómo yo me voy a poder sujetar a una persona así? A muchos lo están pensando. Porque es el principio de autoridad. Cuando usted se sujeta a una autoridad, usted se está sujetando al Eterno, bendito sea. Y entonces ahí es que van a poder entender y vivir la bendición de Hashem sobre su vida. Si usted es una persona que critica, que señala y que dice, no, pero esto es mejor, yo creo que se debería hacer así o se debería hacer asado, yo pienso, y el yo, la vida del yo-yo, y yo, o la vida de la oveja, bendíceme, dame, sáname, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando se camina esa delgada línea entre la percepción de lo que está pasando y la crítica de lo que yo creo que debería ser así. Creo que una de las cosas que ha habido dentro de nuestro pueblo judío durante todas las épocas en el exilio es que han sido consejeros de los grandes líderes del mundo. Lo podemos ver en los distintos libros históricos de la Biblia, donde hombres como Daniel, Nehemías, Esdras se sujetaban a sus autoridades a pesar de que no eran creyentes en el Eterno, pero eran consejeros. ¿Por qué? Porque era la voz del Eterno en ellos. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Somos críticos o seremos consejeros? Entonces ahora vas a ver la autoridad de un punto de vista diferente. Porque cuando eres crítico, te vuelves un contrario, te vuelves un rebelde, entras dentro de la rebelión. Mientras que si tú eres una persona obediente a la autoridad, tus palabras ya no van a ser de crítica, tus palabras van a ser de consejo. ¿Ven qué diferente suena eso? Ahora, los que son padres de familia, y bueno, los que son hijos también se van a identificar. Y si usted siente que critica a su hijo o siente que lo aconseja, póngase usted un momento a pensar, ahorita, ya, de la forma de actuar muchas veces con sus hijos. ¿Usted los critica o usted los aconseja? Nuestras palabras muchas veces son de crítica. No, porque tú hiciste esto, porque tú estás esto, y tú, que tu responsabilidad y todo lo demás. O tu palabra es de consejo. Oye, hijo, yo creo que mira lo que estás pasando, mira lo que estás haciendo. La autoridad es algo tremendo. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos una gran responsabilidad al ejercerla. Y nuestras palabras deben ser siempre con justicia. Por eso que si nosotros vemos la máxima autoridad que es el Eterno, siempre la justicia va acompañada de misericordia.
Y toda persona que ha tenido un hijo o que tiene un hijo, su perspectiva de la vida cambia para siempre. Porque si en algún momento tú hablabas rígidamente a una persona, cuando tienes a un hijo, tal vez tu rigidez o tu palabra de lo que tú estás hablando ya no va a ser con la misma espada, con el mismo filo, sino que va a ser con dulzura muchas veces y con amor y con cuidado. ¿Cómo nos dirigimos a las personas que están bajo nuestra autoridad? ¿Lo hacemos a filo de espada o lo hacemos con cuidado? Hay que mostrar, por supuesto, firmeza en las decisiones, pero siempre acompañada de palabras de amor. ¿Sí están conmigo? Amén. Y justamente el sujetarnos a la autoridad es el principio de todas las cosas. Todas las cosas están sujetas al Eterno. Absolutamente toda la creación está sujeta al Eterno. Pero el Eterno hizo al hombre con libre albedrío. ¿Para qué? Para que pueda o no sujetarse al Eterno. ¿Cuál es el propósito? Aprendamos a ser obedientes, por supuesto. Porque los que tienen hijos saben que cuando un hijo es obediente a algo que el padre le dice, ¿cómo se siente? ¿No se siente orgulloso, inflado y que quiere como abrazarlo y recompensarlo? Bueno, así es el Eterno. Lo que pasa es que estamos en un mundo que quiere destruir a las familias. Estamos en medio de familias mochas, por decirlo así. Familias o que le falta al padre o que le falta a la madre. Y están carentes muchas veces de decisiones y de amor. Y muchas veces las personas no saben cómo actuar. Y al no saber, de no tener o el papá o la mamá, es no conocer el amor del Eterno muchas veces. ¿Sí están conmigo? Y la autoridad de nuestros padres es muy importante. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Respeta a tu madre y honra a tu padre, lo dice en otra parte de la palabra. ¿Por qué respeta? Porque muchas veces se piensa que el que más mano fuerte pueda tener es el padre y no es así, es la madre. Quien educa a los hijos es la madre. El padre es el que toma muchas veces las decisiones, pero quien constantemente está educando al hijo es la madre. Y cada uno tiene su rol. Y cuando falta una parte de ese rol de padres, hay una carencia en el ser humano. En Latinoamérica se puede decir que el 88%, casi 90% son de familias divorciadas, familias separadas. Y aún hay muchas personas que carecen de conocer cómo es el amor del Eterno, porque han crecido dentro de familias disfuncionales. Pero cuando hay autoridad, hay bendición, hay algo tremendo que es la restauración. Diga restauración. Y en esta parashá nos habla sobre esto y es el tema que más yo me quiero centrar, que es la restauración. Todos tenemos una oportunidad para restaurar algo que hicimos mal. Cada día que nos despertamos tenemos la nueva oportunidad para restaurar algo que hicimos mal. Dentro de los caminos del judaísmo, uno de los agradecimientos que se da es gracias porque tengo una nueva oportunidad de poder hacer bendiciones. Pero también es una nueva oportunidad para restituir
cosas que yo hice inadecuadamente. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Diga, yo tengo siempre una nueva oportunidad para rectificar y para restituir algo que hice mal. Siempre tenemos una nueva oportunidad. En la restitución nos habla hoy sobre objetos, cosas, eventos, de restituirlo el doble, 3 y hasta 4 veces del valor de lo que se tomó o de lo que se afectó. Nos dice distintas cosas que pueden pasar y me gustó mucho la historia de Zaqueo. Muchos de los que crecieron dentro del cristianismo, no sé cuántos iban a las escuelas bíblicas, creo que la historia de Zaqueo es una de las historias que uno recuerda siempre de niño. ¿Por qué? Porque era el chipilín que se tenía que montar en un árbol para poder ver al Mesías. Para poder verlo y para poder observarlo. Y tanto es así que el Mesías se le acerca y le dice, hoy me quedo en tu casa. Imagínense la emoción que debían ser, ¿no? Y Lucas capítulo 19 del 1 al 10, vamos a buscarlo por favor, los que trajeron su Biblia, su espada. Si va a ver el teléfono, no se ponga a ver el WhatsApp, las redes. Váyase directo a la Biblia, por favor, los que vean el teléfono. ¿Puedes apagar ese? Lucas 19 del 1 en adelante, dice, y habiendo entrado, iba pasando por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, lo acota allí, ¿no? Procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud y porque era pequeño de estatura. Diga, pequeño de estatura. Corriendo entonces adelante, se subió a un sicómoro para verlo, pues estaba a punto de pasar. Y aquí hago una pausa. Cuando usted piensa que es pequeño por alguna cualidad de su vida, que piensa que a lo mejor usted no tiene las cualidades que otras personas pueden tener, usted está siendo como Zaqueo en ese momento. Y puede ser que la multitud lo esté tapando de ver la bendición del Mesías. Pero él no se quedó allí. Ahí dice que él corrió adelante y se montó en una, vamos a llamarlo una mata de mango para que usted, para que lo vea más, para que lo asemeje más. Mango de pollo, porque muchos ven los mangos ahorita como pollo. Y es la fe de Zaqueo la que hace que se monte en esa mata, en ese árbol. ¿Cuántos se han sentido como Zaqueo y no han ni corrido ni se han montado en la mata, sino que se quejan diciendo, la gente no me deja ver? Estamos hablando de un publicano, estamos hablando de una persona, se podría decir, perversa o de malas intenciones muchas veces con la gente. Mas sin embargo había algo dentro de él que tenemos todos y se llama fe, se llama emuná. Y cuando usted deja fluir la fe, la emuná dentro de su vida, usted o se queda quieto y la reprime,
o sale corriendo atrás de lo que tiene que perseguir. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay muchos que en medio de una necesidad financiera se quedan quietos, no se mueven. En medio de una enfermedad se quedan quietos y se echan a morir. Mientras otros, cuando su fe es igual a la de todos, corren y se encaraman. ¿Has escuchado ese dicho? O te corre o te encarama. Pero una de las dos. Ahí está hablando de saqueo, ¿no? O corre o te encarama. Pero una de las dos tiene que hacer, o correr o encaramarte. Y vemos a este hombre que la fe lo movió a tal punto que corrió y se encaramó en el árbol. O como los amigos de aquel hombre paralítico, ¿verdad? Que no tenían cómo llegar a Yeshua y se montaron encima de la casa y abrieron un hueco encima del techo y lo bajaron con una cuerda. Dígame si eso no es fe. ¿Ah? Qué importante es tener amigos que compartan tu misma emuná y tu misma fe. No como los amigos de Job. ¿Ah? Esta fe va a hacer que te muevas, que corras. Y eso es lo que yo más admiro de Zaqueo. Un hombre que era capaz de no importarle las adversidades. Por eso que a pesar de su poca estatura, era rico. ¿Ah? Porque era un hombre que perseguía lo que quiere. Puede verlo bien o puede verlo mal. ¿Ah? Todas las personas que son exitosas en este mundo son personas que trabajan, que corren y se encaraman. No son personas flojas que se ponen en un chinchorro a esperar que llegue la bendición. Luchan, corren, trabajan y se encaraman. Porque es muy fácil criticar a muchas personas. Incluso hasta los que son malos, malhechores, por decirlo así, también trabajan. Mal, pero trabajan. Se mueven. Corren cuando los persiguen y se encaraman para que no los agarren, ¿no? Y vemos a este hombre que tiene esa fe. Y ese hombre es especial. Ese es un hombre hijo de Abraham. El mismo Mashiach lo dice. Hijo de Abraham. ¿Por qué le dice hijo de Abraham? A ver, ¿quién se ha preguntado por qué? Aparte que era algo de la época. ¿Por qué hijo de Abraham? ¿Por qué Yeshua le dice hijo de Abraham? ¿O por qué los fariseos y los escribas cuando se enfrentaron una vez a Yeshua le dijeron hijo de Abraham somos? ¿Qué usted puede definir con eso? ¿Ah? ¿Ah? Los fariseos no creían en Mashiach. Sí, yo sé, pero los que decían que hijo de Abraham somos, y el mismo Mashiach le decía, hijo de Abraham eres. ¿Saben por qué? El padre de la fe. ¿Pero qué tenía ese padre de la fe? ¿Qué tenía? Una promesa. ¿Una promesa de qué? De bendición. Exactamente. Cuando decimos hijo de Abraham, eres hijo de la promesa y bendición de Hashem. ¿Por qué? Porque fue el primer hombre que se le dio. ¿Sí están conmigo? Entonces cuando decimos hijo de Abraham, es que es hijo de bendición, de la promesa de Hashem, el primero en esta tierra. Y que de ahí nace Israel. ¿Sí están conmigo? ¿Y qué importante es eso? Por eso es que ahora podemos entender cuando Yeshua decía, antes de Abraham yo era. ¡Wow! Es que Mashiach es tremendo. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos lo que es la bendición en el primer hombre que es Abraham, pues Yeshua está diciendo la bendición viene desde antes que Abraham, que soy yo y que ahora estoy aquí.
Qué tremendo Zaqueo, ¿verdad? Bueno, viene algo mejor. Seguimos. 5. Cuando Yeshua llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja deprisa, porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y él se apresuró y bajó, y lo recibió con gran regocijo. Wow. Tremendo. Que todos podamos recibir así a Mashiach en nuestro corazón, con gran regocijo. Y bajar nuestro ego, bajar nuestro yo, porque eso significa cuando él baja de allí. Su yo estaba arriba y Yeshua le dice: baja tu ego, porque yo voy a estar contigo. 7. Pero al verlo, nunca falta. Cuando usted va a recibir una bendición del Eterno, están los de alrededor, ¿no? Pero al verlo, todos murmuraban, diciendo: entró a hospedarse con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y aquí hago una pausa: puedes tener una vida muchas veces inadecuada, puedes ser un pecador muchas veces, estamos hablando de un hombre de Israel, pero ese hombre creció con sus principios de sus padres, y esos principios son los principios de la Torá. Y cuando es enfrentado su corazón, porque se sintió pecador ante la presencia del Mesías, ante la presencia de quien decían que era el Hijo del Eterno, él hace algo tremendo y dice, el 8b: he aquí, Señor, la mitad, escuche bien, la mitad, era un hombre rico, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadriplicado. Wow. Díganme si esto no es Torah. ¿Acaso Yeshua le dijo algo para hacer? No. Yeshua, en su presencia, con la presencia de Yeshua, le recordó lo que dice la ley, le recordó lo que dice la Torá, que cuando tú has tomado algo que no te pertenece inadecuadamente, lo tienes que restituir hasta el doble, 3, y él lo hace hasta 4 veces, él dice hasta cuadruplicado, o sea, él se va hasta lo máximo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la mitad de lo que tenemos para restituir algo que hicimos? Yeshua dijo, mire, y esto es tremendo lo que dice aquí: hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Wow. Que la palabra de Hashem es tremenda, déjenme decirlo. Yeshua está restituyendo espiritualmente la vida de Zaqueo nada más con su presencia. Aquí no estamos viendo que Yeshua increpa a Zaqueo y le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. No, él de su corazón, con la misma fe que él corrió, se encaramó y obedeció a Yeshua y bajó y lo recibió. Es la misma fe con la que él obedece lo que dice la Torá y es capaz de desprenderse. Yeshua no le dijo como al joven rico: vende todos tus bienes, deshazte de todo eso y sígueme, como se lo dijo al joven rico. No, él de su corazón lo dice inmediatamente. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Mashiach, cuando nosotros tenemos un encuentro personal y espiritual,
Pues déjeme decirle que nosotros realmente estamos dispuestos a renunciar absolutamente todo con tal de seguirlo. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar todo por seguirlo? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser discípulos realmente? Talmidín de Yeshua. ¿Cuántos estamos dispuestos no solamente a tener los aplausos, sino también las críticas y las piedras? ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? La restitución. Qué tremendo es la restitución. Mashiach, y yo siempre trato de hablar de Mashiach, y ustedes lo saben muy bien, no puedo evitarlo. La misma parashá nos habla sobre unos sacrificios donde el cual la persona tenía que restituir físicamente a quien había estafado o le había hecho algo mal. Inmediatamente después tenía que ir a ofrecer un sacrificio. ¿Qué nos dice eso? Que primero hay que restituir a la persona afectada, inmediatamente acercarse al Eterno. Pero no hay otra forma de acercarse al Eterno sin que haya sangre de por medio. Y aquí es cuando entra Mashiach como protagonista. Cuando decimos que somos coherederos juntamente con Mashiach, a veces no profundizamos el concepto como tal. Muchos decimos, sí, Yeshua se entregó su vida, entregó su sangre. Pero a cada uno de nosotros nos corresponde igual. ¿Cómo así? Pues déjeme decirle que cuando usted acepta al Mashiach, usted está renunciando también a toda su vida con tal de seguirlo. Cuando usted acepta los caminos del Eterno, los caminos de la Torá, usted está dispuesto a renunciar a todo con tal de seguir los caminos de la Torá. Porque somos como Abraham. Estamos renunciando a una vida pagana, idólatra, por seguir al único Elohim que hizo los cielos y la tierra. Y estamos dispuestos a que el Eterno nos lleve a un lugar desconocido. ¿Por qué? Porque somos hijos de Abraham. Somos hijos de la bendición, de la promesa, del pacto. ¿Sí están conmigo? Dice que en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Es la promesa que el Eterno le da a Abraham. Y es a través de Mashiach Yeshua que esa bendición, que esa promesa llega a mí y a mi familia. Y miren qué tremendo. Yeshua no le dice a Zaqueo, tu fe te ha salvado hoy. No, como lo vemos en otros casos. Porque él estaba dentro de la casa de Zaqueo. Y él le está diciendo, la salvación ha llegado a esta casa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todos debemos tener la responsabilidad de abrir las puertas de nuestro hogar a la palabra del Eterno, a Mashiach Yeshua, porque cuando usted lo hace, la salvación llega a todo su hogar. Dice, tú y tu casa serán salvos. ¿Por qué? Porque el Eterno es un Dios de familia. ¿Por qué? Porque Él estableció la familia. El Hasatán, el contrario, quiere destruir a la familia. Y desde los años 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, ha estado trabajando para destruir la familia. A tal punto que ya son los hijos los que prácticamente mandan sobre los padres. Yo no sé si usted ha visto las noticias últimamente. Padres que matan a sus hijos. Hijos que matan a sus padres.
Estamos en los tiempos finales, porque eso nos lo habla la palabra de Dios. El enemigo quiere pervertir al hombre de tal manera que no se sujete a la autoridad y que los hijos se rebelen contra sus padres, no sujetarse a la autoridad principal dentro del hogar. Sí, si están conmigo, lo que estábamos comenzando a hablar, ¿verdad? Y justamente la restitución es algo que tiene que ir con nuestras vidas. Por favor, acompáñenme al libro de Colosenses. En 1 Colosenses, por favor. Colosenses, capítulo 1. En el capítulo 1 del libro de Colosenses, vamos a leer desde el 12. Dice, mire qué tremendo esto. Con gozo dando gracias al Padre que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, de la congregación. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia, por cuanto plugó que la plenitud de todo habitar en Él, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de Él, por la sangre del madero. Y a vosotros que en otros tiempos eras extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, ya que en verdad permanecéis fundamentados en la fe y firmes y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido proclamado en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Saúl, llegué a ser ministro. Amén. Y vuelvo a tocar este tema con respecto al Mashiach, porque aún muchos lo ven como un hombre, a muchos lo ven como inferior, muchos lo quieren ver de otra forma. Pero Mashiach es la causa para que tú y yo estemos hoy justamente en los caminos y la palabra del Eterno. Porque Mashiach está en nuestras vidas, porque Mashiach está en nuestro corazón. Porque cuando su sacrificio fue, nosotros estábamos juntamente con Él también. ¿Por qué? Porque cuando yo acepto la palabra, cuando yo acepto la Torá del Eterno, su voluntad, yo estoy renunciando también a todo por obediencia a Hashem. Y estoy siendo coheredero juntamente con Mashiach, porque estoy renunciando a todo. Y cuando usted está dispuesto a renunciar a todo y ser obediente, déjeme decirle que la salvación ha llegado a usted y a su casa. A usted y a su descendencia.
¿Mm? Romanos capítulo 3. Ya con esto estamos prácticamente terminando. Romanos capítulo 3. Desde el 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia divina mediante la fe de Mashiach Yeshua, para todos los que creen, por lo cual no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención que tienen en Mashiach Yeshua, a quien Dios ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él siga siendo justo también cuando declara justo al que es de la fe en Yeshua. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? De las obras. No, sino por la ley de la fe. Sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe, sin las obras de la ley. ¿Acaso Él es Dios de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles, ya que hay un solo Dios, el cual declarará justos a los circuncisos a base de fe y por medio de la fe a los incircuncisos. Luego por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Para muchos detractores de Rav Shaul, y que es el hombre anti-Torah, anti-ley, en ningún momento no entienden el pensamiento y la línea de Rav Shaul. Solo ven con una mente doctrinal, una mente de revelación de 1 o 2 versículos, y ya de eso crean una doctrina y piensan que ese es el pensamiento de Rav Shaul. No. El pensamiento de Rav Shaul es muy profundo, es muy amplio y muy espiritual. Y cuando entramos dentro de los pensamientos o tratamos de entender los pensamientos que están reflejados aquí escritos de Rav Shaul, podemos entender que cuando él hablaba, él exponía el tema. Y para muchos de los que pensaban de que no era por la ley, no, él decía, confirmamos la ley de Hashem. Porque toda la ley es confirmada a través de ¿quién? Del único que podía confirmar la ley y la Torah en este mundo existente. El que creó todas las cosas para él y por él. En Mashiach, la Dabar del Eterno, la palabra viva del Eterno. No hay forma en la ley en que el hombre, cuando hace pecados de muerte, pueda haber una restitución. No la hay. Es condenado a la muerte. Pero el Eterno, con su justicia y con su misericordia y amor, dio lo más preciado para que pudiese el hombre tener una restitución de la muerte. Y fue a su Hijo.
fue su palabra, fue su dabar, hecha carne, la cual vertió toda su sangre para que todos nosotros podamos ser restituidos delante de la presencia del Eterno. Por eso es que yo personalmente cada día le doy gracias al Eterno por Mashiach. Porque yo sé personalmente que sin Mashiach no me hubiese podido acercar a su presencia. Nadie, incluso en el tiempo del Mishkan, del templo, nadie se podía acercar al Eterno sin la presencia de un sacrificio. Absolutamente nadie. El único que podía estar en la presencia, incluso terminando esta parashá, nos habla de que Moshe estaba en el propiciatorio y escuchaba la voz directa del Eterno. Para los muchos que dicen que solamente Aarón era el que entraba allí. Solamente Moshe tenía la autoridad. ¿Por qué? Porque era el Mashiach de ese momento. Y el que tiene la autoridad del Mashiach es el que puede estar en la presencia del Eterno constantemente. Si usted quiere habitar en la presencia del Eterno, sin Mashiach no lo va a poder hacer. Va a poder hacer todas las oraciones que se quiera aprender. Va a poder hacer todas las liturgias que va a tratar de hacer. Pero sin la presencia del Mashiach, sin la sangre del sacrificio, no puede estar en la presencia del Eterno. Y por eso yo personalmente agradezco cada día de mi vida Mashiach en mi vida. La presencia de Mashiach, porque yo lo he conocido. Y yo hablo de que yo he conocido, porque yo he sentido la presencia del Eterno a través de Mashiach. A Mashiach no solamente hay que estudiarlo, como lo he dicho muchas veces. A Mashiach hay que vivirlo y sentirlo. Porque a nadie usted le puede hablar de la palabra de Dios si esa persona no la vive y no la siente. Acompáñenme ya para terminar, ya definitivamente, el último. Como la despedida de los que se reúnen en las esquinas tomando, ¿no? O sea, son largas esas despedidas, ¿no? Bamidbar, Números, capítulo 6, del 22 al 27. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, diciendo: así bendeciréis a los hijos de Israel. Diles: Adonai te bendiga y te guarde. Wow, mire qué tremendo. Te bendiga y te guarde. Primero hay que reconocerlo como autoridad. Y cuando lo reconocemos como autoridad, Él nos bendice y nos guarda. Así que la primera promesa de esta bendición es que el Eterno da su bendición para nuestras vidas y nos guarda. Así que usted, si anda con miedo, no está dando reflejo de esa bendición. Si usted piensa que le va a pasar algo constantemente, no está dando reflejo de esa bendición. Te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Miren qué profundo es esto. Se pudiese dar una explicación larguísima, pero con esto yo quiero culminar. Reflejar. ¿Por qué dice reflejar? Y no dice iluminar. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Su rostro sobre ti. ¿Saben por qué?
Porque aquí está la presencia del Mashiach. Y es en Mashiach que podemos tener la luz del rostro de Hashem. Porque no podríamos soportar la divinidad y la santidad directamente del Eterno, sino es a través del Mashiach. Y tenga de ti misericordia, porque al tener la santidad, la luz reflejada del Eterno, nuestros pecados son mostrados, y por eso que tenga de nosotros misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Wow. Alce, que te levante su rostro y ponga en ti paz, que puedas estar en paz, tu casa en paz, tu camino estando en paz. Y para muchos de los que discuten cómo es el nombre de Hashem, cómo se pronuncia el nombre del Eterno, de Dios, que para muchos decir Dios es como, no puede decir Dios, hay uno solo Dios. Y así con esta bendición es que pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. A través del Mashiach Yeshua, el reflejo de la luz del Eterno, la bendición y su misericordia es el nombre del Eterno para nuestras vidas. ¿Quiere conocer el nombre del Eterno? Cumpla los mandamientos. Tenga misericordia del prójimo. Ayude al huérfano y a la viuda, al levita y al extranjero. Y todos los que ayudan al prójimo en comida, en abrigo, son los que realmente tienen y conocen el nombre del Eterno. Y que esta bendición, cuando la desarrollemos, la escuchemos, la ejecutemos, nos acordemos de que el Eterno pone su bondad, su misericordia, refleja su luz a través de Mashiach, y todos los que escuchan y atienden esta bendición tienen el nombre del Eterno en su vida y en su corazón. Shabbat Shalom. Otros en pie, por favor.